Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. El vídeo de esta semana es la continuación del vídeo de la semana anterior. Como lo prometido es deuda, en esta semana os vamos a enseñar cómo renovamos las dos piezas que faltan de este conjunto de dormitorio. La semana pasada os enseñamos la transformación de la cómoda, mesillas y espejo, y en el vídeo de esta semana os vamos a enseñar cómo hemos renovado la descalzadora y el cabecero. Además, en el cabecero hemos aplicado una técnica nueva que seguro que os va a sorprender. Vamos a empezar este vídeo enseñándoos la renovación de la descalzadora. Como puedes ver, es un mueble muy bonito, tiene estas patas redondeadas con estas formas talladas que en realidad siguen las mismas formas del resto del conjunto, más concretamente de la mesita y de la cómoda, que también tienen estas formas, pero tiene la particularidad de que es un mueble de madera maciza. Lo primero que vamos a hacer es remover el tapizado antiguo. Remover el tapizado es seguramente el paso más complicado, pero también el más aburrido y el que más tiempo va a llevar. Aparte, esto ya os lo he comentado en algún vídeo, tener en cuenta que nosotros no somos tapiceros. El servicio de tapicería que prestamos en realidad es un complemento al servicio de renovación y restauración de muebles, con lo cual estamos un poco limitados en lo que son las herramientas específicas para tapizar. Tenemos las herramientas básicas y con ellas es con las que nos apañamos. Empezamos por remover las chinchetas, que por suerte no tiene muchas, tiene 6 por cada pata, y después de remover las chinchetas empezamos por retirar los clavos. Clavos tiene unos poquitos más, principalmente en la parte inferior, porque son lo que fijan el tejido a la estructura. Vamos a remover por completo todo el tapizado. Esto incluye el relleno interior, que además, como podéis observar, la espuma ha visto mejores días y necesita un cambio urgente. También lo que vamos a hacer es quitar los muelles. Tiene 4 a 5 muelles y los vamos a sustituir por un tablón de madera. Cuando ya tenemos todo desmontado y solo tenemos la estructura de madera, ya pasamos a los pasos básicos de cualquier renovación, que son, el primero de todos, lijar. Lijar para crear mordiente, no para eliminar el barniz antiguo. Así que utilizando una lija de grano medio se pasa sobre toda la superficie hasta que ésta deje de estar tan brillante. A continuación hay que eliminar los restos de polvo de lijado y nosotros lo hacemos utilizando un trapo y utilizando aparte alcohol. Sabéis que el alcohol tiene la doble función. Aparte de eliminar el polvo, también va a eliminar cualquier resto de grasa o suciedad que pueda quedar sobre el mueble. Es imprescindible que los muebles estén bien limpios cuando se van a pintar. Y con la estructura ya completamente limpia y bien seca, ya paso a las siguientes etapas. La primera de ellas es aplicar una mano de imprimación sobre toda la superficie que va a ir pintada. Esta mano de imprimación espero a que se seque muy bien y a continuación paso a aplicar la pintura. En total pintura voy a dar 2 manos en el tono blanco Antique Cream, que es el que solemos utilizar habitualmente, dejando secar muy bien entre mano y mano y también pasando con una lija finita entre cada capa de pintura. Si os fijáis, estoy utilizando un pulverizador que es un botecito rosa y eso en realidad es agua. La utilizo para facilitar la aplicación del Chalk Paint porque cuando hace mucho calor este puede estar un poquito más espeso. Entonces si se pulveriza con agua se aplica más fácilmente.
Y una vez concluida la pintura pasamos a la decoración. Los que habéis visto el vídeo anterior seguramente recordaréis los pasos que dimos. Para los que no lo habéis visto o si ya os no acordáis, yo os lo voy a repetir. Os voy a enseñar cómo crear un efecto envejecido utilizando ceras. El primer paso, que además es un paso opcional, o sea que podría no hacerlo y no cambiaría demasiado el resultado final, es decapar. El decapado en sí podría ser utilizado como técnica única para envejecer. Se va a decapar las zonas donde con el paso del tiempo naturalmente la pintura se iría soltando, como pueden ser las esquinas o zonas que sobresalgan. También comentaros que el acabado decapado es un acabado más sufrido, entre comillas, o sea que va a resistir mejor el uso y el paso del tiempo, porque principalmente en muebles que tienen mucho uso, si accidentalmente lo golpeáis o se araña, no se va a notar tanto porque como tiene el decapado, una persona no va a saber si eso es un decapado hecho a apuesta o si es algo que se ha hecho accidentalmente. Mientras que si está pintado todo completamente liso, cualquier pequeño arañazo va a destacar. Y después de decapar voy a aplicar cera incolora a toda la superficie pintada. La cera tiene varias funciones. Por un lado me va a proteger la pintura, por otro lado va a servirme de base para lo que voy a hacer a continuación, que es aplicar la cera negra sobre los tallados, principalmente para hacer que estos destaquen. La aplicación de la cera incolor antes de aplicar una cera de color no es algo que sea indispensable, pero es algo que es muy recomendable, porque esto es lo que va a evitar que la pintura absorba en demasía la cera de colores y se creen manchas, porque así la pintura está sellada y al aplicar el color por encima no se va a absorber demasiado ni demasiado rápido. Con eso se controla muy bien el efecto que se quiere dar. Si directamente aplicara la cera negra, que lo podría hacer, me podría pasar que me salieran manchas que luego serían bastante difíciles de eliminar. Para la aplicación de la cera negra voy a utilizar un pincel más pequeño y únicamente en las zonas que quiero que destaquen, las zonas de los tallados principalmente. Estoy utilizando una cera negra, pero esto se podría hacer también utilizando, por ejemplo, una cera marrón. Esto para resultados naturales. Se podrían aplicar ceras en tonos más fantasía, como por ejemplo una cera azul o una cera dorada, para otro tipo de efectos decorativos. Los principios a seguir son más o menos los mismos, una base incolora y la cera de color por encima. Después de aplicar la cera y de esperar a que actúe durante unos instantes, se elimina el exceso utilizando un trapo. Cuanto más tiempo se deje reposar la cera de color sobre la superficie, más intenso va a ser el efecto. En caso de que cuando se remueva todavía se note poco, siempre hay la opción de volver a repetir el proceso hasta conseguir la intensidad deseada. Y aquí os enseño la descalzadora una vez concluida la decoración. Siguiente paso, volver a tapizar. Como os comenté, le hemos quitado los muelles. Lo primero le vamos a hacer una base. Para esto vamos a cortar un tablero de MDF a medida y esto nos servirá como la base del asiento. El tablero lo fijaremos a la estructura tanto utilizando cola blanca como luego reforzando con unos clavos para estar seguros de que no se va a mover en ningún momento. El relleno del tapizado lo voy a hacer utilizando una espuma de alta resistencia con 5 centímetros de espesor. Esta espuma la voy a cortar a medida e irá aplicada sobre la base que hicimos previamente. Para unir la espuma a la base voy a aplicar cola de contacto en spray. Para contrarrestar un poco la dureza de la espuma de alta densidad, lo que hago es aplicar una capa de guata entre la espuma y el tejido. Así hace que se sienta firme pero a la vez suave.
Cuanto a la tela para tapizar, al inicio pensamos en colocarle una tela tipo lino, pero finalmente lo hemos descartado y hemos optado por mantener más o menos el tapizado original, o sea, utilizando una polipiel. Antiguamente se llamaba Sky, lo que tenía, creo que el Sky era el nombre comercial. Nosotros hemos comprado esta polipiel sintética y se la vamos a aplicar. Hemos elegido este tono gris para que haga juego con el resto del conjunto, con las tapas de la cómoda y de las mesitas. Cuanto a la forma del tapizado, también vamos a mantener la forma de tapizado original. Lo único, donde antes teníamos clavos, nosotros vamos a poner grapas utilizando la grapadora. Sobre las patas, que es la parte visible del remate, lo remataremos utilizando también chinchetas, al igual que tenía el tapizado original. Aquí os enseño cómo ha quedado finalmente la descalzadora y ya paso a enseñaros cómo renovamos la pieza que nos falta de este conjunto, que es este cabecero que veis aquí. Es un cabecero para una cama de 1,50, o sea, es un cabecero bastante grande. Está hecho también el de formica con el alrededor, la estructura de alrededor de madera maciza, y le vamos a empezar por dar el mismo acabado que al resto de los muebles. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque es el mismo proceso, que es el proceso de lijado, limpiar, imprimar y dar 2 manos de pintura. Tercera mano la vamos a dar con una mezcla de pintura y barniz. Y ya a continuación viene lo que hemos hecho de diferente en esta pieza, que va a hacer que destaque sobre todas las demás. Para darle ese toque especial al cabecero vamos a utilizar estos moldes de silicona de Redesign with Prima. Ellos van a ser la clave. Para rellenar los moldes, en este caso vamos a utilizar la pistola de cola caliente. Se podría utilizar también la típica masilla o pasta de modelar de toda la vida, o se podría utilizar aún resina. Si lo hacemos a día de hoy, seguramente hubiera utilizado resina porque es mucho más práctica y mucho más rápida, pero en el momento en que hicimos los moldes no la teníamos disponible. La pasta de modelar la hemos descartado porque tarda un poco más en secarse, y la verdad que como hace falta hacer tantas piezas, hubiera tardado mucho más tiempo del deseado. Como podéis ver, los moldes son muy fáciles de utilizar, aparte de que son de un material muy resistente, es una silicona muy resistente que no se pega, entonces eso facilita mucho a la hora de utilizarlo. Son muy parecidos a los mismos moldes que se utilizan para hornear. Hay que esperar a que la cola caliente o cola termofusible, que también se puede llamar así, se enfríe antes de desmoldar. Se puede desmoldar cuando ya la cola no se quede pegada a las manos. Un pequeño truco que podéis hacer es, si tenéis disponible una nevera, podéis meter el molde a la nevera un par de minutos y así secará antes. Hay que tener en cuenta que el tiempo de secado del material de relleno que se utilice va a depender mucho del tamaño del molde. En moldes muy grandes tardará un poco más de tiempo en secar. También deciros que estos moldes los podéis conseguir en España y en Portugal a través de nuestra página web.
Después de varias horas haciendo flores y haciendo tallos, creo que ya tenemos suficientes, así que pasamos a siguiente etapa. Con la ayuda de unas tijeras vamos a rematar cualquier pequeña imperfección que haya quedado al desmoldar de la cola, que en algunos sitios pues se ha desbordado un poquito. Lo eliminamos todo y a continuación lo que hacemos es pintar las flores en el mismo tono que tenemos pintado el resto de los muebles y el cabecero, que es en el tono blanco Antique Cream. En realidad se podrían pintar las flores una vez aplicadas. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Se puede pintar antes o se puede pintar después sin ningún tipo de problema. Y llega el momento de darle uso a todo esto que hemos estado fabricando hasta ahora. También es el momento de la verdad, porque hasta ahora teníamos una idea en nuestra cabeza, sabíamos más o menos lo que queríamos hacer, pero en realidad no habíamos pensado en la distribución exacta de las flores sobre el cabecero. Planteamos varias opciones, como por ejemplo hacer como una especie de moldura, colocarlo todo alrededor, colocarlo en el centro, colocarlo en los laterales y finalmente hemos optado por lo que vamos a hacer a continuación. Vosotros nos decís luego en los comentarios cómo lo hubierais hecho vosotros, si lo hubierais dejado con esta distribución o si os ocurre alguna otra forma de hacerlo, cómo os gustaría que hubiera quedado. Y para pegar los moldes de cola caliente sobre el cabecero vamos a utilizar un pegamento multisuperficie. Este pegamento nos lo ha enviado hace tiempo nuestro amigo del canal versión 0.0 by Pedro Molina, que si no lo seguís os lo recomendamos porque hace unas cosas chulísimas. Y utilizando este pegamento que vale para pegar diferentes materiales, vamos a ir haciendo un montaje. Aquí es puro gusto personal, de hecho en algunos momentos hemos puesto y hemos vuelto a quitar porque no terminaba de convencernos. Hemos ido haciendo un dibujo un poquito a medida que nos lo iba pidiendo, utilizando las diferentes flores de diferentes tamaños que habíamos fabricado. Y así fue como dejamos el cabecero, después de haber colocado todas las flores. Bueno, no todas, nos han sobrado algunas, pero hemos preferido dejarlo así. Nos ha dado miedo de que se cargara demasiado si pusiéramos más. Una vez con las flores bien colocadas, vamos a dar una mano de barniz para proteger toda la superficie. La mano de barniz no he querido darla antes, primero por un lado porque la pintura de las flores también hay que protegerla y por otro lado me ha dado miedo de que el barniz resbalara demasiado y me costara más pegar las flores sobre la superficie barnizada. Así que ahora es momento de barnizar todo. Una mano de barniz suficiente porque recordar que el cabecero en sí ya lleva una mano de mitad pintura, mitad barniz y a continuación le vamos a dar el mismo acabado que al resto de los muebles, o sea que le aplicaremos cera, con lo cual estará bien protegido seguro. Los pasos que vienen a continuación estoy segura que muchos de vosotros ya sabéis cuáles son. Vamos a darle el mismo efecto envejecido que dimos al resto del conjunto. Para ello vamos a utilizar la cera negra. Primero vamos a aplicar la mano de cera incolor a toda la superficie del cabecero, incidiendo principalmente en la zona de los tallados y la zona de las flores, pero aplicándolo a toda la superficie porque la cera nos sirve también para proteger la pintura. Y ya por fin empezamos con la aplicación de la cera oscura.
Si os fijáis, primero hemos aplicado la cera a toda la estructura del cabecero, todo lo que ya estaba de antes, todas las molduritas de alrededor, la parte superior, los laterales. Le hemos aplicado, lo hemos limpiado y todo esto porque sinceramente nos daba un poquito de respeto empezar a aplicar la cera negra justo en las flores. Más que nada porque sabíamos que una vez lo hiciéramos ya no había vuelta atrás, porque aquí sí que es muy difícil de conseguir eliminar la cera negra una vez esté puesta. Así que teníamos que estar seguros al 100% de que iba a quedar perfecto. Una vez lo tuvimos claro, hemos pasado a la acción y hemos aplicado cera negra también por encima de todas las flores. En realidad seguimos los mismos pasos. Hemos esperado unos instantes y a continuación, utilizando un trapito, hemos removido todo el excedente de cera. Al frotar con el trapo, hubo algunas partes, principalmente las partes más pequeñas, que se han despegado o se han levantado un poquito. Entonces, en este momento he aprovechado, he utilizado super glue de esa que pega al momento y he vuelto a pegar las florecitas que se habían levantado y alguna que veía que podría llegar a levantarse en el futuro, también le he puesto unas gotas de este pegamento súper fuerte para estar segura al 100% de que estas flores no se van a levantar nunca. Por otro lado, hubo algunas zonas donde quedó demasiado oscuro para mi gusto. Eso que habíamos aplicado antes la cera incolora para poder limpiar bien, pero al ser tan tallado y tener tantos detalles había zonas un poco más oscuras. Así que volví a utilizar la cera incolora para limpiar esas zonas que me gustaría ver más claras. Por fin, en algunas zonas, en las flores más grandes, he optado por aplicar por encima un poco de cera blanca para hacer que la flor destaque, que el blanco se vea más blanco aún. Y ya por último y para concluir la renovación, deciros que el cabecero se me ha quedado en el lote de los muebles que se me olvidó decapar antes. Los que habéis visto la semana pasada el vídeo lo entenderéis, los que no, pues básicamente tendría que haber decapado antes de aplicar la cera, pero se me fue y se me olvidó. Entonces lo que voy a hacer es decapar ahora. Obviamente decapar después de proteger la pintura es mucho más complicado. Utilizar la lija está fuera de cuestión porque no va a servir de mucho, pero voy a utilizar la rasqueta que solemos utilizar para decapar barnices. El decapado de todas formas va a ser muy ligero, solo en los tallados y en las zonas de las molduras para que aguante mejor el paso del tiempo. Y aquí os enseño por fin el resultado final. Así es como se ve el cabecero después de terminar. A nosotros nos encanta el resultado, creemos que le hemos dado muchísima personalidad, era un mueble que no decía mucho y la verdad que pintarlo solo de blanco no nos apetecía que dijera algo más. Aquí os voy enseñando todo el conjunto con la descalzadora. El tono gris de la descalzadora nos hubiera gustado un poco más parecido al tono de las mesitas, pero ha sido lo que hemos podido hacer. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like porque nos ayuda muchísimo y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente renovación.